Bienvenidos hermanos a nuestro servicio de la noche y vamos a empezar este servicio con nuestra lectura de meditación que hoy se encuentra en Salmos 32:7, que dice así: Tú eres mi refugio, me guardarás de angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Meditemos hermanos. Y hermanos, por favor, si me puedes ayudar a cantar nuestro primer himno de esta noche. Grande es tu fidelidad, 102. Grande es tu fidelidad, 102. Y vamos a entonar las 3 estrofas de este himno. Cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Señor, es tu fidelidad. La noche oscura sin sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto por fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me partes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Amén, hermanos. Y ahora vamos a dar el tiempo a nuestro pastor que trae la oración de esta noche. Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a venir al trono de gracia en oración. Amado Padre Celestial, gracias te damos por este día que tú nos has dado, Señor. Gracias porque hemos podido, Señor, venir aquí para alabarte y sobre todo, Padre, para enfocar nuestras mentes en ti, para que tú seas, Señor, aquel que tenga control de nuestras mentes y por tanto de nuestras emociones y así de nuestras acciones, Señor. Te imploramos que este servicio sea dedicado a ti, que todo lo que se haga, Señor, sea para honra y gloria de tu nombre. Señor, también imploramos por aquellos que lo han de estar
viendo, Señor, por medio de estos canales de YouTube, Señor, que si hay una persona que aún no te conoce como Salvador personal, que lo haga, Señor, puedan proceder al arrepentimiento y a la fe en ti. Y para nosotros como creyentes, Señor, que la predicación de tu palabra, el canto de los himnos, Señor, la lectura de tu palabra, sea para nuestra edificación y nuestra fe más santa. Gracias, Señor, por tus muchas y ricas misericordias en Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Y ahora vamos a entonar nuestro próximo himno de esta noche, Santa Biblia 287, Santa Biblia 287, y vamos a entonar las 3 estrofas de este himno. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quien vive y a quien voy. Amén, hermanos. Y ahora vamos a dar el tiempo a nuestro joven David Rodríguez, que va a traer nuestra lectura bíblica de esta noche. Muy buenas noches, queridos hermanos. Un gozo poder estar aquí con ustedes nuevamente. Sí les voy a pedir si por favor pueden abrir sus Biblias al libro de Salmos, capítulo 59, de los versículos 1 al 9. Nuevamente, si por favor pueden abrir sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 59, de los versículos 1 al 9. Y si lo tienen, en reverencia a la palabra de Dios, les voy a pedir si por favor se pueden poner de pie. La palabra de Dios dice así: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme en salvo de los que contra mí se levantan. Líbrame de los que obran iniquidad, y sálvame de hombres sanguinarios, porque aquí están acechando mi vida. Hanse juntado contra mí fuertes, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mí, encuentro y mira. Y tú, Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para visitar todas las gentes. No hayas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Sela. Volveránse a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí, proferirán con su boca, cuchillos están en sus labios, porque dicen: ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las gentes, de su fuerza esperaré yo en ti. Porque Dios es mi defensa. Y esa es palabra de Dios. Le bendiga, hermanos. Y ahora vamos a dar el tiempo otra vez a nuestro joven David Rodríguez, que trae nuestro número especial de esta noche. Gracias. Amén. Espero que este número especial sea para la honra y gloria de Dios y que sea de bendición a ustedes, mis queridos hermanos.
salvó, todo debo a Él. Del pecado me libró, su sangre me limpió. Oh, tu fidelidad, grande fidelidad, cada mañana doy gracias a ti. Escucho al Salvador decir que débil soy, que siempre ore a Él y que goce paz en Él. Oh, yo siempre amaré a Jesús. Maravilloso es cuando veo que Dios me ama a mí. Nada me falta, pues todo provees. Grandioso Dios, pues eres siempre fiel. Oh, tu fidelidad, grande fidelidad, cada mañana doy gracias a ti. Maravilloso es cuando veo que Cristo me libró, todo debo a Él. Del pecado me libró, su sangre me limpió. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Nada me falta, pues maravilloso es mi eterno Redentor. Grande Señor eres, por siempre Hermanos, ahora vamos a dar el tiempo a nuestro pastor que trae nuestros anuncios, bienvenidas, diezmos y ofrendas. Gracias. Muy buenas noches, hermanos y hermanas y visitantes que nos visitan en esta noche a través de este canal de YouTube. Señor los bendiga, bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Fundamental Buenas Nuevas de San Carlos, California. Señor me los bendiga donde quiera que se encuentren, ya sea aquí cerca a nuestros vecindarios, aquí en el norte de California o fuera de nuestro país, aquí en Estados Unidos. Bienvenidos, Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Muy bien, tenemos unos breves anuncios en esta noche. Recuerden, tenemos ya las células de estudio vía Zoom por ahorita. Estamos orando que si viene ya la primavera y con esa primavera pueda Dios darnos la gracia de tener una vez más y congregarnos juntos en los diferentes hogares para seguir adelante con nuestros estudios bíblicos, porque es cierto, apreciamos esta tecnología y poderla tener para estarnos en contacto por esta manera, pero no hay nada que pueda reemplazar ese dulce tiempo de comunión, compañerismo con los hermanos y hermanas y traer a los visitantes para que escuchen la palabra de Dios. Así que estamos orando, así que los invitamos este martes a las 7 de la noche por medio de Zoom
Una vez más, mándanos su correo electrónico. Si desea participar, puede venir y le mandamos la invitación para que pueda venir a participar del estudio bíblico y la oración, acciones de gracias y adoración a Dios por medio de Zoom. También le invitamos a los jóvenes, adolescentes y jóvenes adultos a los viernes a las 5 de la tarde para que vengan a Zoom y ahí podemos reunirnos y tener nuestra reunión. Excepto este viernes, vamos a tener una actividad de jóvenes y por lo tanto van a dar comienzo a las 6 de la tarde y en esta ocasión no tendremos la reunión por medio de Google Meet, pero nos reuniremos en la iglesia con todos los protocolos y todo eso. Así que les invitamos a todos los jóvenes este viernes a las 6 de la tarde. Una vez más, para los jóvenes adultos y jóvenes adolescentes es esta actividad este viernes 29 a las 6 de la tarde. Muy bien, entonces también para los diáconos tenemos una reunión de diáconos este miércoles 27 a las 7 de la noche y la tendremos por medio de Zoom. Así que este miércoles 27 a las 7 de la noche, reunión de diáconos y ya les están enviando su invitación para reunirnos por medio de Zoom este miércoles 27 a las 7 de la noche. También no se les olvide, sábado 30 a las 4 de la tarde tenemos una reunión de varones. Tenemos varones. Dios nos manda a ser varones de gran valor, es muy importante. Así que especialmente en esos tiempos, si eres creyente y conoces al Señor, solamente hay alguien que nos puede fortalecer y ese es el Señor Jesucristo y en la comunión de los varones. Así que varón, esperamos con el favor del Señor este sábado 30 a las 4 de la tarde aquí en la iglesia para que podamos tener nuestra reunión de varones. Y luego a las 5:30 tendremos nuestra reunión de ujieres también para todos los hermanos y hermanas que sirven como ujieres. Vamos a seguir adelante, cómo llevar a cabo los protocolos y cómo trabajar, mantenernos al día en la comunicación para poder prestar el servicio que da honra y gloria a Dios y nos ministramos los unos a los otros y el alcance evangelístico para aquellos que aún no conocen a Cristo y vienen y nos visitan. ¡Qué bendición! Así que es este sábado a las 5:30 de la tarde. Así que yo sé que tenemos algunas hermanas que nos ayudan con estos protocolos y son ujieres en cierta manera ahí en la entrada de la iglesia. Así que venimos para que puedan venir y también estén participando con nosotros el sábado a las 5:30 de la tarde con el favor de nuestro Señor. Muy bien, yo creo que esos son todos los anuncios por ahora. Así que les invitamos también ahora a preparar sus corazones para dar nuestros diezmos, ofrendas, ofrenda misionera, para seguir adelante llevando a cabo la obra de nuestro Señor y lo haremos como realmente nos dice la palabra del Señor poderlo hacer, prepararnos en nuestro corazón, como dice ahí 1 Corintios 16:2 claramente lo dice: cada primer día de la semana cada uno de vosotros aparte en su casa guardando lo que por la bondad de Dios pudiera. Así que guardando esto pertenece al Señor, con eso voy a alabar a mi Señor y a demostrar mi confianza a Él. Eso es lo que hacemos cuando damos nuestras ofrendas y diezmos al Señor. No es un legalismo, no es doctrina de la prosperidad, aunque Dios promete bendecir al dador alegre. Es muy importante que entendamos eso, no dejemos que los ladrones de la enseñanza de la palabra de Dios nos roben de nuestras bendiciones. Como dice 2 Corintios 9:6, dice claramente: esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Muy bien, hermanos, con esas instrucciones de la palabra de Dios, vamos a orar y dedicar nuestras ofrendas a nuestro Señor. Amado Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por tu misericordia. Padre, gracias te damos porque tú has provisto a muchos de nuestros hermanos aquí en la iglesia con trabajo, Señor, y has provisto para que puedan tener para dar. Señor, te pido que cada uno de nosotros que tú nos has bendecido con tener, Señor, un salario, un sueldo, Señor, podamos dar un poco de lo mucho que tú nos has dado, Señor, y podamos así cada día más ser más y más dadores alegres y así ser dadores liberales. También te imploramos a los hermanos y hermanas que no tienen trabajo y están padeciendo en esos momentos, que tú les puedas proveer, Señor, de su trabajo y una entrada para que ellos también, Señor, puedan ser participantes en ser dadores alegres. Y aún, Señor, con aquello poco que han de tener, que puedan confiar en ti y saber que tú eres, Señor, nuestro proveedor. Gracias por tus ricas y grandes bendiciones, Señor. Traemos estas ofrendas a ti, que sean usadas para honra y gloria de tu nombre, para, Señor, engrandecer tu reino.
en Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Dios nos los bendiga, hermanos. Gracias. Hermanos, y ahora vamos a dar el tiempo a nuestro pastor que trae la mejor parte de este servicio, que es la predicación. Gracias. Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a continuar en esta noche y traigo una vez más, vamos a concluir esta serie de mensajes que he estado trayendo acerca de la bendición. Lo que Dios requiere para bendecirnos, y la Biblia es bien clara al respecto, queridos hermanos. Dios nos enseña en su palabra cómo Él desea bendecirnos, y en realidad es tener comunión con el Señor a diario en nuestra vida. Así que una vez más, abran sus Biblias por favor a Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 13. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 13, y téngalo en mente, muy importante. Este es el Antiguo Testamento, pero hay principios que no cambian. Por ejemplo, la santidad. Dios requiere santidad en el Antiguo Testamento. No quiere decir que Dios no quiere que seamos santos en el Nuevo Testamento. No, Dios dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios requiere que seamos santos. También Dios en el Antiguo Testamento nos habla acerca de su presencia, y es la presencia de Dios la que bendice nuestras vidas, y ese principio también sigue adelante en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo lo dijo: permanecer en mí y yo en vosotros, porque sin mí nada podéis hacer. Esos principios nos realmente es, hermanos, para que podamos entender y caminar con Dios y podamos tener nosotros la comunión con Dios. Especialmente en esos tiempos que estamos viviendo, queridos hermanos, necesitamos conocer lo que Dios nos dice en su palabra, para que así podamos poner en práctica esos principios, poder caminar de acuerdo a su palabra y ser bendecidos. Y eso es lo que el salmista también nos dice en el Salmo 119, 105. Dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que en esos días llenos de oscuridad e incertidumbre, no debe ser así para usted y para mí como creyentes. Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado su luz para confiar en Él. Recordemos eso. Entonces, si queremos ser bendecidos, debemos de vivir de acuerdo a la luz de la palabra de Dios. Y empecé ya hace 3 semanas con esos mensajes, y hoy vamos a ver el último en las series, y les dije esto: si las bendiciones de Dios deseamos recibir, como Él nos manda, debemos de vivir. Si las bendiciones de Dios deseamos recibir, como Él nos manda, debemos de vivir. ¿Y cómo nos manda Dios a vivir en su palabra? Bueno, abra su Biblia, por favor. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 13, dice así la palabra del Señor: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas de Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y tus estatutos que yo te prescribo hoy, para que hayas bien. Aquí están, hermanos, 5 cosas bien claras que emanan de la palabra de Dios, y al tomarlas nosotros, al meditar en ellas, nos van a guiar, nos van a dirigir para que podamos ser fieles a Dios. Así que quiere encontrar usted certeza en esos tiempos de incertidumbre, quiere encontrar paz en esos tiempos que no hay paz interna para la vida del hombre. Solamente hay una fuente donde la podemos encontrar, es Dios. Y especialmente con nuestra propia carne todavía, el creyente tiene la carne que batalla contra él. ¿Cuál es la manera más efectiva de poder vencer la carne y darle muerte a la carne? Recuerda lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Nos dice claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuál es la siguiente palabra, hermanos? Niéguese a sí mismo, tome su cruz a diario y sígame. ¿Qué es tomar la cruz? Tomar la cruz es morir al yo. La cruz es un instrumento de muerte. Entonces el yo, esa carne que a veces se levanta y quiere hacer las cosas, es lo que realmente nos fastidia bastante y muchas veces nos hace miserables, porque dejamos que tome control de nosotros. Pero para no ser así, esos principios nos van a ayudar a nosotros. Como ya dijimos, muy importante. ¿Cuál es la primera cosa que hemos aprendido entonces? Es claramente que para ser bendecidos, Dios requiere que le temamos. Ya lo vimos, ese es un temor reverencial. ¿Qué es un temor reverencial? Es obedecer a Dios porque Él sabe mejor y Él tiene lo mejor para nosotros en su mente para guiarnos y dirigir nuestra vida. Y la única manera de encontrar lo que hay en la mente de Dios es a través de su palabra. Así que tome tiempo a diario
para leerla, estudiarla, meditarla, memorizarla, y así pueda usted sentir los efectos de la palabra de Dios en su vida. Segundo, vimos que para ser bendecidos Dios requiere que andemos en todos sus caminos. Andar en todos los caminos de Dios quiere decir andar de acuerdo a su palabra. Una vez más, esto es dar a Dios lugar en nuestras vidas. No andar como decimos vulgarmente, no andar como a mí me da la gana, sino andar como Dios manda. Estaba escuchando que aún el cantante, ese famoso Frank Sinatra, escribió esa canción que se hizo muy popular, I Did It My Way. Bueno, estaba viendo un reporte que dijo que este hombre llegó a odiar esa canción. Dice, ya no le gustaba ni cantarla. ¿Por qué, hermanos? Porque realmente la carne nos satisface. Podemos andar como nos dé la gana y al final de cuentas nos va a hacer gente muy mórbida, gente muy ácida, como dice la palabra de Dios, amargura. Y eso es lo que le pasó a este hombre. Tenías éxito y fue el cantante ese y el otro, pero la realidad detrás de todo esto, hermanos, es que se siente miserable, porque sin Dios no importa lo que hagamos, cuánto dinero tengamos, qué tan famosos seamos, su vida va a ser completamente miserable. Vamos a aprender hoy, ahí estamos aprendiendo aquí, la verdadera bendición es la que emana de Dios. Vamos adelante. Tercero, disculpen. Para ser bendecidos, Dios requiere que lo amemos. Recuerden, es una relación de amor con Dios. Y ya dijimos que para poder amar a Dios, tenemos primeramente que recibir el amor de Dios. Así que el día que usted y yo llegamos a ser salvos, ese día recibimos el amor de Dios, como Dios nos lo dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, con Dios en tu vida, el Espíritu Santo en tu corazón, dándote Él una nueva naturaleza, ese nuevo hombre, entonces tú puedes amar a Dios. Pero si tú no has recibido el amor de Dios, no lo podrás amar. Así que ya vimos eso. Y cuarto, vimos entonces que para ser bendecidos, Dios requiere que le sirvamos de todo corazón, no a medias, sino de todo corazón. Servir a Dios de todo corazón es servir a Dios con nuestro, dijimos, intelecto, saber que lo conocemos a Él, quién es el Dios verdadero a quien estamos sirviendo, y cuando tenemos eso le vamos a poder dar a Dios verdadera adoración, porque la verdadera adoración no es simplemente cantar un canto, no es simplemente entonar un himno, pero es vivir lo que cantamos. Esa es la verdadera adoración, vivir lo que cantamos. Por eso mucha gente a veces no canta con ese gozo, no canta con esa pasión. ¿Por qué? Porque estamos cantando mentiras. ¿Cómo puedo yo cantar ese himno, victoria en Cristo, con gozo, cuando realmente en mi vida no hay victoria en Cristo a diario, mis propias penas? ¿Cómo puedo cantar ese himno, Cristo mi camino guió, cuando realmente yo estoy yendo por otro camino y no el que Dios me manda hacer? ¿Sí me entiende, mi querido hermanos? Y eso es muy importante que entendamos. Ya lo vimos la semana pasada. Quiere ver más de estos principios, gracias a Dios ahora tenemos estos videos y puede regresar y verlos y qué es lo que dijo acá y repasar, y de esa manera también estudiar la palabra de Dios. Quinto, vamos a verlo hoy, que para ser bendecidos Dios requiere que obedezcamos su palabra. Para ser bendecidos Dios requiere que obedezcamos su palabra. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te doy por tu palabra, te ruego que me ayudes a predicarla con tu gracia, con tu poder, y que todos podamos, Señor, ser edificados de acuerdo a tu palabra, Señor, de acuerdo a tu mente, y te podamos conocer y caminar contigo y practicar tu presencia en nuestras vidas a diario, porque lo pedimos en Cristo, nuestro amado divino Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, si abréis su Biblia una vez más en Deuteronomio capítulo 10 y el versículo 13 ahora, una vez más. Para ser bendecidos, Dios requiere, ¿qué, hermanos? Que lo obedezcamos. ¿Ok? Entonces, Dios requiere que obedezcamos. ¿Y cómo obedecemos a Dios? Al obedecer su palabra. Entonces, ¿qué es amar a Dios? Amar a Dios es obedecer a Dios. Amar a Dios es obedecer a Dios. Note lo que dice aquí. Dios requiere que vivamos como Él nos manda en su palabra. Dios requiere que vivamos como Él nos manda en su palabra. ¿Cómo nos manda Dios en su palabra? No de la siguiente palabra, que guardes, dice ahí, que guardes. La palabra hebrea ahí, samar, significa conformar nuestra conducta o nuestras acciones, en otras palabras, obedecer, cumplir
lo que Dios nos enseña, como por ejemplo, aquí la palabra dice a Jehová, dice y guardar el camino, es decir, observar la conducta que es concorde con la voluntad de Dios. O sea, eso es lo que Dios quiere para mi vida, esto es lo que yo voy a hacer. Entonces, a diario, cuando yo paso tiempo con la palabra de Dios, Dios va a hablar a mi mente. Entonces su palabra va a estar aquí en mi mente. Y al transcurso del día van a haber ocasiones que tengo que hacer decisiones. Tengo que tomar un curso de vivir que solamente le agrada a Dios. Y por ejemplo, vamos a tomar uno de ellos. Dice para los jóvenes, jovencitas y para cada uno de nosotros también, dice, hijos, obedecer a vuestros padres. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para todo hijo, hija que está en casa? Es obediencia a sus padres. Siempre los padres desean lo mejor para los hijos. Y cuando un hijo, una hija es obediente a su padre y a su madre, las cosas le van a ir bien. Aunque a veces estemos en desacuerdo con el padre o la madre, pero ¿por qué me dices eso? ¿Por qué no puedo hacer eso? Recuerda ese principio. Hijos, obedecer a vuestros padres, porque eso es lo justo. Y cuando tú obedeces a tu padre y a tu madre, estás en realidad obedeciendo a Dios en la guía y dirección que Dios te da, y eres respetuoso para con tu madre, con tu padre no eres respondón. Y eso es muy importante que entendamos. Bueno, para los esposos y las esposas, ¿qué dice Dios a los esposos y a las esposas? Dice, maridos, amar a vuestras mujeres como, ¿qué? Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿qué pasa a veces con el marido? O a veces tiene dificultades con su esposa, la esposa se empieza a comportar de cierta manera que le ofende a él y se empiezan a ofender uno al otro. ¿Cuál debe ser tu manera de responder? Dice que tú la debes de amar como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo ha amado Cristo a la iglesia? Cristo ha amado a la iglesia con un amor sacrificado. Entonces, cuando yo obedezco esa porción de la palabra de Dios, no voy a hacer lo que yo quiero. No voy a gritarle a mi esposa, no le voy a pegar a mi esposa, espero que no esté haciendo, ¿verdad? No ser violento con su esposa, tener otras cosas que va a hacer que van a ser realmente de gran daño a su matrimonio. Y para las mujeres, que dice la Biblia, mujeres, obedecer a vuestros maridos como al Señor. Una de las cosas con las cuales las mujeres han de batallar después de la caída de Adán y Eva es que Dios dijo, tu deseo va a querer estar sobre tu marido. Y una de las cosas que las hermanas batallan, y las mujeres, es querer controlar a sus maridos, querer manipularlos, querer hacerse, y a veces viene eso. Entonces recuerden, muy importante que entiendan. Eso no quiere decir que usted no va a hacer su ayuda idónea, que no le va a proveer, le va a ayudar, va a poder hacer las cosas, ver cómo lo ve, pero muy importante que Dios nos da la gracia. Entonces, como ustedes pueden ver, queridos hermanos, Dios provee, y puedo seguir enseñando ejemplo tras ejemplo, que cuando nosotros decidimos poner nuestra mente en obediencia a la palabra de Dios, esa es la ruta para caminar bien. Y cuando estamos haciendo eso, estamos dependiendo de la presencia de Dios que mora en nosotros, estamos dando a temor reverencial a su palabra. ¿Y qué va a pasar? Vamos a ver aquí, dice que nuestra vida va a ser bendecida. Sigamos adelante. Entonces vimos que para ser bendecidos Dios requiere que obedezcamos su palabra. ¿Por qué? Porque amar a Dios es obedecer a Dios. Así que vivir conforme a su palabra es vivir guardando los mandamientos de Jehová. Eso es lo que nos dice aquí, que guardes los mandamientos. Aquí viene la palabra miswa en el hebreo. Aquí esta palabra quiere decir, son las instrucciones autoritativas de Dios, las cuales Él nos ha dado a través de su palabra. Y Él les dice una mención de algunas de ellas. Por medio de sus mandatos, Dios nos enseña lo que debemos y no debemos hacer, y por lo tanto demanda nuestra obediencia. Una vez más, hermanos, dice aquí, por medio de sus mandatos Dios nos enseña que lo que debemos y no debemos hacer, y por lo tanto demanda nuestra obediencia. El Salmo 119, versículo 4 dice lo siguiente. Salmo 119, 4 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Jehová, al seguirlos, al ser obedientes a la palabra de Dios, vamos a ir por el camino correcto, y andando por el camino correcto nos va a ir bien, como veremos. Muy bien, entonces vemos que vivir conforme a su palabra es vivir
guardando sus estatutos. Note dos palabras aquí. Usted lee Salmo 119, hay como 10 sinónimos ahí que hablan de su palabra, le llama leyes, y aquí dice estatutos, y cada uno de ellos tiene un punto muy importante. Ahora la palabra estatuto aquí, ¿qué significa? La palabra estatuto significa las prácticas, las reglas establecidas por Dios, las cuales nos marcan, las cuales nos delinean la conducta que hemos de seguir. Como lo dice Salmo 119, dice claramente la palabra del Señor ahí. Salmo 119 y el versículo 5 dice esto: ojalá fuesen ordenados mis caminos a observar tus estatutos. Ese es el deseo del salmista. Dice que yo quiero andar, yo quiero vivir en ese marco de la bendición. Puede hacer una imagen en su mente, que digamos, este es aquí, esa es la voluntad de Dios, y usted está aquí adentro, ¿okay? Y eso es donde debemos andar. Ese debe ser nuestro ámbito, nuestro local donde vivimos. Y cuando no andamos de acuerdo a la palabra de Dios, salimos de ese local, no nos va bien. Entonces, el deseo del salmista, una vez más, en el Salmo 119, 5 es que, hermanos, note lo que dice aquí: ojalá, ese es mi deseo, ese es mi meta, dice, a ordenar mis caminos, a observar, ¿qué? Tus estatutos, la manera, la conducta que tú desees que yo ponga en práctica en mi vida. Nota, hermano, muy importante. Esos son los mandamientos y estatutos de ¿quién dice? De Jehová. ¿Quién es Jehová? Bueno, Jehová, aquí ese es su nombre, que significa el que existe por sí mismo, el nombre propio del Dios vivo y verdadero. Él es nuestro Redentor. Entonces Dios nos ama y Dios quiere que vivamos una vida que va a ser bendecida al vivir de acuerdo a sus mandamientos y sus estatutos. Así que entonces vemos que los que aman a Dios y viven como Él manda, reciben su bendición. ¿Escuchó, hermanos? No solamente por tener la Biblia ahí y tenerla como un amuleto. Hemos cantado himnos en esta noche, ¿no es cierto? Vamos a ver uno que me encanta, y justamente dice solamente es para los niños, pero es para todos de nosotros, para cada uno de nosotros. Dice Santa Biblia, otro título, Santa Biblia para mí. Nota lo que hemos entonado en esta noche. Dice, vamos a tomar la última estrofa. Eres infalible voz del Espíritu de Dios. Este himno enseña doctrina sólida. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 nos dice que toda palabra es inspirada divinamente. Es el aliento de Dios. Los queridos hermanos, queridas hermanas, cuando abrimos la palabra de Dios, y la leemos porque queremos conocer a Dios, vamos a entenderlo y Él nos va a hablar a nosotros. Su palabra es infalible. Hoy en la mañana estaba escuchando un predicador que escucha en la mañana y dice que una persona llegó a la iglesia diciéndole esto: no quiero entrar a la iglesia para que tú me digas otra vez que tengo que leer la Biblia para ser bendecido. No hay otra manera de ser bendecido. Y no solamente es leer la Biblia por leer la Biblia, es abrir la Biblia para que nos encontremos con el autor de la Biblia. Por eso es que muchas gentes no entienden esto, porque muchas veces abren la Biblia solamente porque piensan que es un amuleto, que simplemente al tocarla ya van a ser bendecidos. No. La Biblia es escucharla para entenderla y luego ir y practicarla, y ahí viene la bendición. Muy importante. Sigamos viendo este precioso himno. Eres infalible, eso es muy importante. No hay error en la palabra de Dios. Eres infalible, ¿qué? Voz del Espíritu de Dios. Entonces, cuando abrimos la Biblia y la leemos, 2 Timoteo 3:16, que dice: toda escritura es dada por el aliento de Dios. Esa es mi traducción del griego original, lo que significa ahí. Entonces, si yo quiero conocer a Dios, voy a abrir la palabra de Dios con un corazón dispuesto para encontrarme con Él. Señor, háblame. Señor, guíame. Señor, dirígeme. Yo necesito de ti. Note, muy importante. Segunda parte de esa estrofa: que vigor al alma das cuando en aflicción está. ¿Ha sentido esa aflicción últimamente, querido hermano, querida hermana? Yo la siento. Estoy afligido y tengo cosas en mi mente y eso que viene y me ataca de acuerdo a mi cara, pero voy a la palabra de Dios. Y cuando abro la palabra de Dios y medito y veo, digo: Señor, gracias. Y a veces muchas veces tenemos que hacer confesión de pecado.
porque a veces dejamos que la carne nos incite a hacer cosas que no debemos, al enemigo nos habla a nosotros, y entonces es momento de confesar. ¿Pero por qué? Porque queremos caminar con Dios, queremos no hacer las cosas a nuestra manera, como el cantante ese famoso decía, pero como Dios lo dice. Muy importante, sigamos adelante. Que vigor, note esa palabra vigor, es muy importante, nos da la fortaleza para seguir adelante. Hermano, hermana, en ningún otro lugar vamos a encontrar la fortaleza para seguir adelante, que nos mantenga fieles y firmes, que pasar tiempo con nuestro gran Salvador, que pasar tiempo con nuestro Dios verdadero y vivo. ¿Y cómo se hace eso? A través de su palabra. Y cuando hacemos eso, va a alimentar nuestra alma. Eso es vigor, que podemos hacerlo. Si yo no hubiese podido tener desayuno esta mañana, no podía seguir adelante. Si no podía tener mi comida de mediodía o hacer algo, no tendría el vigor para hacerlo. La palabra de Dios nos da ese vigor espiritual. Hacemos adelante. Lo dice, que vigor al alma da cuando en aflicción está, para que la aflicción no nos sobrecoja y no triunfe sobre nosotros. ¿Quién nos va a dar el vigor para seguir adelante, querido hermano, querida hermana? La palabra de Dios. Note estas 5 cosas que Dios le dijo a Moisés para agarrar la bendición. Todavía están, hermanos, en efecto. ¿Okay? Vamos adelante. Y luego dice, este himno precioso dice, tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Queremos tener bendiciones, queridos hermanos. Entonces este himno, tiene un himnario ahí en su casa, himnos majestuosos, ábralo. Hay un lugar donde tal vez si no tiene la voz para cantar y tal vez dices, pues, ¿vas a cantar? Él puede cantar a Dios, ¿ok? Él acepta y va y canta este himno, medite este himno, cántelo al Señor y al Señor, yo quiero vivir en el espíritu de este himno porque eso es lo que tu palabra me enseña. Y alabe a Dios en espíritu y en verdad. Sigamos adelante. Entonces vemos aquí que la palabra de Dios es bien clara. Así que los que aman a Dios y viven como Él manda, que decimos ahora, hermanos, reciben su bendición. Esto es lo que Dios nos dice. Los mandatos dados a Moisés fueron prescritos por Dios. O sea, estos son sus requisitos para recibir la bendición de Dios. Note que yo te prescribo hoy. ¿Quién dio esta prescripción? Note, es muy importante la palabra prescripción. Si usted quiere sanar y está enfermo, tiene alguna enfermedad que le ha afectado, ¿qué le da su médico a usted? Una receta, también conocida como una prescripción. ¿Queremos sanidad para nuestra alma? ¿Queremos mantener fieles al Señor, queridos hermanos? Estas 5 cosas que hemos estado viendo aquí son la prescripción de Dios para usted y para mí, si deseamos la bendición de Dios. No se encuentra simplemente tener una Biblia en casa y tenerla ahí sobre la mesita de la noche, tenerla ahí solamente sobre la mesa de enfrente. No, debe abrirla a diario. Ábrala, ¿sí? Y venga a encontrarse con nuestro Señor. Deje que Dios le hable a su mente, para que se tenga control de su corazón y tenga control de sus acciones. Vamos adelante. Entonces vemos que claramente que yo te prescribo, y la palabra prescribo aquí es la palabra hebrea sawa, significa que yo te mando, que yo te ordeno. En otras palabras, esas son las instrucciones dadas por Dios para que las pongan en práctica si es que desean recibir sus bendiciones. Queridos hermanos, ¿no es lo mismo que nos dice Santiago? ¿Qué nos dice Santiago en su epístola? Que la bendición está en aquel que oye y hace, lee, estudia y hace. Recuerde, querido hermano, querida hermana, toda teología es teología práctica. Toda teología es teología práctica. La palabra teología simplemente significa estudio de Dios, conocer a Dios, lo que Dios nos dice, cómo debemos de vivir y practicar nuestra fe en Cristo. Sigamos adelante. Entonces dice aquí, esta es su promesa. Note lo que dice, es precioso esa palabrita. Esta es su promesa, hayas bien. Significa la palabra ahí, para que hayas. Bueno, la palabra hayas aquí es una palabra pequeña en el hebreo que significa esperando un resultado para que poseas, para que tengas, para que disfrutes, ¿qué? Bien, dice. La palabra bien ahí es una palabra preciosa en el hebreo que significa una cosa buena, una cosa de beneficio, una cosa de bien, una cosa de bienestar, una cosa de prosperidad, una cosa de gozo y felicidad, para que te vaya bien. Queridos hermanos, estas 5 cosas que hemos estado viendo acá son las que nos ayudan a nosotros a tener una comunión con Dios, amarlo a Él, practicar su presencia a diario, porque
La única bendición que realmente trae gozo y felicidad es la que Dios nos da. Ahora, usted puede fabricar sus propias bendiciones, su propio éxito, pero lo van a dejar bien vacío. ¿Sabe quién hizo eso? Salomón. Lea el libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador, y aflicción de espíritu. Muchos ponen a veces el ídolo del estudio. No voy a la iglesia porque tengo que hacer mis tareas y tengo que ser muy ocupado en mi estudio ahorita. Y van a tener su título, pero los va a dejar vacíos. Y no solamente vacíos, pero con un dolor en su alma. Muchos dicen, no voy a la iglesia, no sirvo a Dios porque mi trabajo me toma fuera y estoy muy ocupado. Y hacemos esas excusas como santificándolas en cierta manera, que realmente, hermanos, es una barbaridad dejar a Dios. Es el error más grande que se puede cometer. Queremos bien, queridos hermanos, vamos a tener comunión con Dios y queremos la bendición de Dios. Y Dios puede bendecir. Yo sé a veces que los horarios y todo eso del trabajo, haz tu prioridad. Busca, dice, Señor, yo no te quiero ser infiel, Señor, yo necesito de ti, tengo estas necesidades, ayúdame, te voy a poner a ti primero. ¿Cómo lo debes de hacer? Con temor reverencial. Venga a Él, vamos adelante. Para terminar, vamos a leer la verdadera bendición, ¿okay? Cuando mantenemos esas 5 cosas aquí que Dios habló al pueblo de Israel por medio de Moisés, ¿qué va a pasar? Proverbios 10:22. Abre tu Biblia, por favor. Proverbios capítulo 10, versículo 22. O Proverbios 10:22. Note. Abre ahí tu Biblia, por favor. ¿Qué dice ahí? Muy importante. Llévate esto en mente. ¿Quieres la bendición de Dios? Témelo reverencialmente. ¿Qué más dice ahí? Anda en todos sus caminos. Ámalo. Sírvelo de todo corazón y sea obediente a su palabra. ¿Y qué va a pasar? Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Lo escuchaste? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En otras palabras, ese trabajo que Dios te dé, lo vas a poder gozar. Y vas a estar bien satisfecho porque estás poniendo a Dios primero. Ese carro, esa casa, ese esposo, esa esposa, esa comprometida, ese comprometido, cualquier cosa que viene en tu vida, que viene de la mano de Dios porque lo has puesto a Él primero, va a ser de bendición a ti y no te va a añadir tristeza con ella. Nota lo que dijo el hombre más inteligente de todas las edades, el hombre más rico de todas las edades. Tuvo todo el dinero, que dice que en la Biblia que la plata era como piedras en su reino. Tuvo 1000 mujeres. Todo lo que puso en sus ojos, todo lo que quiso hacer lo hizo. ¿Y qué dijo al final de cuentas? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Querido hermano, querida hermana, y tú que nos escuchas por primera vez acá, ven hoy a Dios. Pon a Dios primero en tu vida. Ámalo como aquí se nos prescribe y vas a encontrar la verdadera bendición que no añade tristeza con ella. Entonces, para terminar, déjame hacerte la pregunta. ¿Desea realmente la bendición de Dios? Ahora es muy importante. ¿Desea realmente la bendición de Dios? Si realmente deseamos la bendición de Dios, Dios con toda claridad nos ha dado sus requisitos. Por lo tanto, recordemos que si las bendiciones de Dios deseamos recibir, como Él nos manda, debemos de vivir. ¿Deseo yo que Dios me bendiga? Debo de comenzar por arrepentirme de mis pecados y recibir el perdón que Él me ofrece teniéndolo a Él. ¿Estás vacío? ¿Te has alejado de Dios? Bueno, Dios te quiere recibir. Ven, confiesas tu pecado y Él está muy ansioso de poderte amar y seguirte bendiciendo a su manera, no a tu manera ni a mi manera. ¿No eres creyente todavía? ¿No has venido a Cristo? Hoy es el día de venir a Cristo. ¿Cómo? La Biblia es bien clara. Nos dice claramente que para poder venir al Señor debemos primeramente ¿qué? Arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirnos? No, reconocer que estamos en pecado. La Biblia dice claramente en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por eso es que quieres vivir a tu manera, porque el pecado nos incita a vivir a nuestra manera. Y si vivimos a nuestra manera, vamos a terminar en lugares que no va a ser de bendición.
Si no vienes a Cristo y sigues como tú estás y viviendo tu vida a tu manera, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué significa la palabra muerte? Significa separación eterna de la presencia de Dios para siempre jamás en el infierno. Y eso es lo que el libro de Apocalipsis 20, 14 y 15 nos dice. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, si tú deseas ir al infierno, quédate tal y como estás. ¿Quieres una vida miserable? Quédate tal y como estás. Ya te dije dos cosas. Eres un gran pecador y la paga del pecado es eterna condenación en el infierno, pero no tiene que ser así. Hay un gran Salvador. La Biblia nos dice claramente en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino a dar su vida por ti y por mí, para que a través de su muerte y sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, todos sus pecados sean perdonados y tú puedas venir a tener una relación íntima y personal con Dios. ¿Y cómo llega eso a ser efectivo en tu vida? Creyendo. La Biblia lo dice claramente, mas a todos los que lo recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Muy importante. Confiar es creer. Creer es confiar, como lo dice Pablo en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Nota? No dice quizá, tal vez, a lo mejor, quién sabe. No, es certeza. La palabra de Dios nos da esa certeza. Así que hoy, ven a Cristo. Ahí donde estás, ahí puedes hincarte o ahí parado o en tu cama, donde quiera que estés escuchando. Dile así al Señor: Señor, yo sé que soy un gran pecador. Yo sé que yo me merezco el infierno. Pero en esta noche he entendido que tú me has amado en tal manera que enviaste a tu Hijo amado a morir en esa cruz del Calvario. Él fue sepultado, pero gloriosamente al tercer día fue resucitado. Hoy yo lo recibo como mi Salvador personal. Cree su promesa, Él vendrá y te salvará. Hermano, hermana, sigue adelante, fiel en el Señor. Dios quiere bendecir tu vida. No dejes que el diablo te engañe, porque a veces viene y nos quiere engañar a través de nuestra carne, y a través de él, y a través del mundo. Trabajan en conjunto para quererte derrotar. Pero recuerda, en Cristo somos más que vencedores. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta serie de mensajes que hemos estado viendo al comenzar este año. Padre, queremos tu bendición. Y no queremos que sea un simple dicho, ¡ah, feliz año nuevo! Sino que realmente pueda decir un feliz, bendecido año, porque tu presencia está con nosotros, caminando como tú nos has prescrito. Ayúdanos, Señor, a hacerlo de esa manera, porque lo pedimos en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Dios nos los bendiga, hermanos. Pasen feliz noche y con el favor del Señor nos vemos el jueves por medio de este canal, si el Señor se nos permite. Buenas noches. Gracias, hermanos. Hermanos, para despedir el servicio vamos a entonar nuestro himno Dios os guarde. Dios os guarde siempre en santo amor, hasta el día que lleguemos a la pactual estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos unir con nuestro buen pastor. Amén, hermanos, y nos vemos este jueves por YouTube. Gracias.